ya dispuestos para conversar una vez más con el Padre Ovidio Rodríguez, a quien saludamos, luego de haber vivido esta solemnidad, esta gran fiesta para la Iglesia, la Santísima Trinidad, 3 personas, un solo Dios, un misterio tan grande, Padre Ovidio, que tenemos que profundizar mucho más. Le saludo, qué gusto tenerlo este día, buenos días. Gracias, Eddie. Es la solemnidad de todos los días, ¿verdad? Así es. No se pregunta por qué la Iglesia propone esta en el calendario. Y le aclaramos a los mayores de 60, no es una santa más del calendario. Es la fuente de la santidad misma, ¿verdad? Y la Iglesia lo propone porque de alguna manera como que sintetiza el ser y el quehacer de Dios para con su pueblo escogido. Como el Gloria lo plasma, los cantos del Gloria litúrgico, ¿cierto? Así es. Al Padre Creador, al Hijo Redentor, al Espíritu Santo, al Consolador, ¿verdad? Y les aclaramos que bíblicamente la palabra no existe. Trinidad, Santísima Trinidad. Los no católicos, sobre todo de carácter sectario, les cuesta aceptar ese término, ya comienzan a hablar del término, ¿verdad? Porque es notorio que las desviaciones se dieron desde el obispo Arriano, que fue excomulgado, que negaba la humanidad de Jesús, que era aparentemente hombre. Desde esos primeros siglos hubo esas desviaciones y se introduce este término, sobre todo en el concilio de Nicea y el concilio de Éfeso, ¿no? El término Trinidad. Ahora puedes escuchar en algunas denominaciones hablar de la Santísima Trinidad. Incluso allá en Armenia, la Iglesia Bautista se llama Santísima Trinidad. Pero es un término que lo evitan denominaciones de corte sectario porque ellos no tienen fundamento histórico, fundamento teológico. Más bien den gracias a Dios que las iglesias históricas conservamos esos dogmas. Y les aclaro, el dogma no es una imposición, es una aclaración de fe. Es más dogmático un líder religioso que le dice al fiel de su comunidad: fíjate que el Espíritu Santo me dijo que me dieras la moto. Eso sí es dogma, eso es imponer un criterio humano para uso personal. No, el dogma es una aclaración de fe. Decíamos, no existe el término bíblicamente hablando. Partimos de la perspectiva teológica. Pues bien, pero sí hay sombras trinitarias en el Antiguo Testamento. Desde la primera página de la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Un plural de comunión. La visión que tiene Abraham, el encuentro con Dios ahí en el desierto, 3 personajes que salen a su encuentro, él se postró ante ellos, los adoró y le dice: no pases de lejos sin detenerte. Y como todo habitante del desierto, ofrece su tienda de campaña y ofrece cuajada, leche y miel. Y se dio ese banquete mientras Abraham resguardaba la entrada a la tienda y Sara se escondía detrás. Sara incluso como escéptica de la promesa de que iba a tener un hijo. Pues bien, en la vocación del profeta Isaías, en el capítulo 6 de su libro, en ese esquema de vocación bíblica, iniciativa de Dios, miedo del elegido, promesa de Dios al elegido y la opción del elegido. Al final pregunta Yahvé: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El santo litúrgico que entonamos, que nace en las entrañas de la conquista de la tierra prometida. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. En el relato de la Anunciación, María tiene la presencia trinitaria. Dios envió al ángel Gabriel: vas a tener un hijo, no conozco varón, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. María vive esa experiencia trinitaria como hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Y el saludo litúrgico, que es de San Pablo, de 1 Corintios 12, la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo, atribuyendo funciones a cada persona. Entonces, en la vida diaria, uno atribuye, y a vos te pasa, a mí también, a acciones concretas que atribuimos o al Padre, o al Hijo, o al Espíritu Santo.
Pero así sale naturalmente, como vivencia interior. Y creo que en ese misterio, más que verlo con la razón, hay que vivirlo con el corazón, en el tono de María, en aquella apertura, receptividad, el hágase en mí según tu palabra. Esa actitud debe tener el creyente y descalzarse como Moisés ante el misterio de la Trinidad. Y como lo reiteran nuestros obispos, no entendamos misterio como algo indescifrable. Es todo lo contrario, que podemos navegar como navegamos en la computadora, buscando programas, buscando ventanas, buscando plataformas, buscando información, y navegamos y descubrimos cada vez algo mejor. Y yo creo que la mejor expresión fue la que Jesús nos dijo en el discurso de despedida: Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti somos uno, para que el mundo crea. Se lo parafraseábamos a los padres de familia el sábado pasado, ¿verdad? Padre, que papá y mamá sean uno, para que sus hijas y sus hijas crean en ti. Yo creo que es importante que la familia debe ser un espejo de la familia trinitaria. Ahí tiene que verse la comunión, la participación, la cercanía, la ternura, en fin, en toda una escuela. Pero la familia debe ser sombra trinitaria. Y así lo decía el Papa Juan Pablo II en aquella carta a las familias, en el nosotros divino de Dios, el nosotros de la familia humana, encuentra la razón de su ser y de su quehacer. Y cita primera de Juan 4, Dios es amor y todo el que ama conoce a Dios porque Dios es amor. Creo que la familia debe ser eso, espejo de la comunión trinitaria. De modo que en familia, en iglesia, no podemos hablar de un yo sin nosotros. Debe ser siempre un nosotros de comunión. Padre Ovidio, lo decimos a cada instante cuando iniciamos nuestras reuniones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También se me ocurría en la oración mariana en el Santo Rosario, muchos le añaden en las oraciones finales al mencionar a María como hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu. Y también curiosamente, se me venía a la mente, Padre, le he escuchado a mi abuela, que en paz descanse, y a muchas otras señoras, cuando se asustaban, decían 3 divinas personas, para tener presente siempre este misterio tan hermoso. Sí, eso fue muy tradicional y lo dicen todavía las abuelas, las 3 divinas personas, cuando hay un trueno, sobre todo, ayer, inesperado, con la lluvia. Algo inesperado, un susto, las 3 divinas personas. Adoramos 3 personas distintas, de igual naturaleza, iguales en dignidad. Esa es clave, la palabra es clave. 3 personas distintas, de igual naturaleza e iguales en dignidad, ¿verdad? Me consultan, Padre, ¿qué sucede cuando estamos haciendo oración? Empezamos dirigiéndonos al Padre, después le decimos Jesucristo y pedimos al Espíritu, pero hacemos una mezcolanza y no sabemos a quién le estamos haciendo oración. ¿Qué sucede o qué hacer? Indistintamente se dirige a la misma persona. Como lo decía el prefacio ayer, lo que decimos del Padre lo decimos del Hijo y lo decimos del Espíritu. Pongámosle y le decimos ahora, no lo, sino y le decimos. Creo que es muy espontáneo, yo lo escucho en las oraciones, sobre todo en las horas santas. A las 3 personas las citan por A o por B, pero como una secuencia ubicada en la vida interior de quien lo dice, pues, y es parte de una vivencia personal. Hemos visto, Padre, que la divina providencia también se les conoce así al misterio de la Santísima Trinidad, que es la acción de Dios. Así es, así celebró el obispo, ¿no? Ayer a las 5 en la parroquia, la divina providencia es la misma Santísima Trinidad, ¿verdad? Qué bueno, recuerden que nos pueden llamar al 2257-1511 para alguna consulta con el Padre Ovidio Rodríguez. Bueno, les saludamos en las redes sociales, pues muchos le están saludando, deseándole muchas bendiciones, Padre Ovidio, sobre todo en este día que ya estamos pues preparándonos para el Corpus Christi, nos dicen. Qué interesante, Padre, que esta solemnidad, queda ya en el tiempo ordinario, como lo que usted nos mencionaba, para darnos esa centralidad de que nuestra vida tiene que ser trinitaria. Tiempo durante el año, Eddie. Sí, lo siento. Bueno, es que lo leemos de los misales y dice el tiempo ordinario, por eso es que tiempo durante el año. Sabemos que es el tiempo.
estas dos solemnidades precisamente lleva a eso. Y va a pasar el domingo, que en vez de ser el jueves de Corpus, en Europa lo celebran. En Brasil es feriado, en Costa Rica es feriado. Y penosamente quienes más explotan ahora Corpus Christi en Brasil son los protestantes, no somos los católicos. Tenemos que recuperar esos espacios. El año pasado hicieron una manifestación por la familia el día de Corpus Christi. Creo que, como el Papa Juan Pablo II recordará, celebró Corpus en Roma y fue apoteósico. Y yo creo que hay que retomar, pues si no los sindicatos y las manifestaciones nos ganan esos espacios, son espacios de darse a conocer, de saber que está viva nuestra iglesia y que está presente. Y precisamente es otra solemnidad de todos los días. Y la iglesia lo quiere remarcar porque se viene celebrando y se va desvirtuando el sacramento como tal, ¿verdad? Creo que la potestad la dio en la última cena: hagan esto en memoria mía. Potestad que le dio a los 12 que estaban ahí presentes y que a su vez transmitieron a lo que Pablo instituirá y la primera comunidad cristiana, a los obispos, después los presbíteros y los diáconos, que son los líderes que registran la Sagrada Escritura. No son profetas ni apóstoles, es obispo, presbítero y diácono. Y se desvirtúa, vas a notar en algunos medios sociales ya un líder religioso bendice una copa de vino, bendice un pan y brindemos por Cristo. Entonces se va desvirtuando lo que hemos creído y que está plasmado en el capítulo 6, en el milagro de la multiplicación de los panes, el discurso del pan de vida. El que come de este pan permanece en mí y yo en él. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que me come vivirá por mí. Y como reiteramos, en el momento histórico que lo dijo, los apóstoles no lo entendieron. Solo muchos le dejaron y le preguntó a los 12, ¿también quieren ustedes marcharse? Y la respuesta de Pedro, en nombre de todos. Mira el todos ahí, todo nosotros. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Entendieron el Jueves Santo ese discurso. Ya Jesús celebraba con los discípulos la Pascua del Antiguo Testamento, pero el Jueves Santo le cambia totalmente el chip, como dicen los jóvenes, y le da otro sentido al pan ácimo y al vino dulce. Así es, Padre Ovidio. Recuerden, nos pueden llamar al 2257-1511 si tienen alguna consulta con el Padre Ovidio. Doña Alma nos dice: Padre, mi papá le decía 3 divinas personas y yo también le digo así. Nos dice, mencionando la expresión que estábamos hablando. Consultan, Padre, ¿por qué es una fiesta movible esta solemnidad de la Santísima Trinidad? Bueno, ya lo ha explicado usted en reiteradas ocasiones que nos llevamos por el calendario litúrgico, pero que no es lo más importante. ¿Se mueve, Padre, porque Pentecostés es una fecha movible? Exactamente, porque dependemos del calendario lunar para la liturgia, ¿verdad? Entonces es movible. Desde el miércoles de ceniza se marca la pauta qué va a pasar cuándo va a ser Pentecostés, cuándo va a ser Santísima Trinidad, Sagrado Corazón también, que está presente, y cuándo será Corpus Christi o Santísima Trinidad. Depende del calendario litúrgico, que siempre es movible, y partimos bien preciso, pues vaya desde el primer domingo de Adviento, pero quien nos marca es exactamente el miércoles de ceniza. Así es, Padre Ovidio. Qué importante saber eso para irnos formando. Este mes de junio, Padre, hemos iniciado con muchas fiestas, con muchas festividades, podríamos decir, porque tenemos, como bien lo ha mencionado, la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, Sagrado Corazón, San Juan Bautista, San Antonio de Padua, tendremos San Pedro y Juan Pablo. Es un mes para estar viviendo los misterios de nuestra fe de manera muy fuerte. Muy fuerte y muy marcado. O personajes que marcaron la evangelización, como San Antonio, San Pedro y San Pablo el 29 de junio, ¿verdad? Y las otras solemnidades tienen que ver con la centralidad de nuestra fe, que es la persona misma de Jesús. Corpus Christi, Sagrado Corazón, está centrado en la persona de Jesús, ¿verdad? En cambio, es centrado en los héroes de la fe que marcaron la historia y la siguen marcando otros santos como Teresa de Calcuta, Monseñor Romero, Juan Pablo II, que han hecho historia de salvación
han hecho caminar a los pueblos por la senda que lleva la vida. Y son personajes que dejan huella y que recordamos como esos héroes de la fe, como recordamos a Morazán en la plaza el 3 de octubre, con mechas encendidas, con arreglos florales. Hacer memoria es honrar la historia de personajes que nunca pasan porque dejaron huellas a lo largo de su vida. Padre, me consultan aquí, ¿cuál es la importancia de los milagros eucarísticos en torno a que hemos mencionado la próxima festividad del Corpus Christi? Sinceramente no estoy muy empapado de los milagros eucarísticos. He leído titulares, ¿verdad? Pero no me he detenido a reflexionar ni a leer tampoco. Pero que el milagro será. ¿Qué decimos después de la consagración? Este es el sacramento de nuestra fe. Y le dice Jesús a Tomás, bienaventurados los que creen sin haber visto, ¿verdad? Cuidémonos de la fe milagrera, que es muy tentadora. Siempre andamos buscando milagros para creer, pagamos un vuelo charter, vamos a ver a don fulano, buscando el milagro. ¿Qué mejor milagro que la vida que Dios nos ha dado hasta hoy? Solo es leer con ojos de fe el acontecer de nuestra historia para ver la mano de Dios siempre sobre nosotros. Qué bueno, Padre. Así le podemos responder a quienes nos están consultando a través de las redes sociales. Recordándoles, nos pueden escribir, nos pueden llamar al 2257-1511 para sus consultas con el Padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, también es importante aclararle a la población que no hemos iniciado el tiempo durante el año ahorita, sino que estamos continuándolo porque lo habíamos interrumpido en el miércoles de ceniza. Es así, ¿verdad? Es así, y ahorita durante la semana, este es tiempo durante el año. Solo que el domingo la vestidura de Corpus Christi y Santísima Trinidad, la vestidura, no ornamento, vestidura litúrgica es blanca, ¿verdad? Pero estamos en el tiempo durante el año, ¿sí? Y estamos en la novena semana. Llegaremos hasta Cristo Rey. Hasta Cristo Rey, a finales de noviembre. Son 33 domingos, vamos por el 8º. Nos quedan 25. Tenemos mucho recorrido y sobre todo me gustaba una expresión que mencionaba algún sacerdote, en algún momento usted me podrá profundizar al respecto, que de cierta manera en Adviento, en Navidad, en Cuaresma y en Pascua vivimos los misterios del Señor Jesús, pero de manera muy puntual. En Adviento la preparación para su nacimiento, en Navidad el nacimiento, en Cuaresma la preparación para su pasión, muerte y resurrección, que lo vimos en el trío pascual, y de ahí su resurrección. Pero en el tiempo durante el año vivimos todos los tiempos litúrgicos en un mismo misterio, Padre. Quiero que me profundice sobre eso, pero antes tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días, Padre. Buenos días. Bendiciones. Igual, fíjese que yo quiero hacerle una pregunta. Sí. Yo soy muy católica, rezo el rosario, pero mi esposo es de una iglesia contraria de la luz del mundo. Ajá. Y su comportamiento no es bueno. Y a mí me han dicho que es una secta. Sí. Pero yo no he dejado de mi religión, jamás la voy a dejar porque en ella nací, en ella me crecí y Dios jamás me va a apartar de ella. Luchen conmigo, es bien difícil. Sí. Entonces quiero ver si usted me puede explicar, dar un consejo. Qué bueno que usted tiene claro, hermana, lo que dice San Pablo en Efesios 4:4. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre de todos. Lo bueno es que usted le puede dar testimonio, ¿verdad? Esta denominación fue fundada en México a comienzos del siglo XIX. Incluso el nieto fundador es el presidente que incluso está preso en Estados Unidos, ¿verdad? Tiene 9 años de encarcelamiento, ya lleva 2. Fue fundada en México y esta denominación no es reconocida por la confraternidad evangélica, no la reconocen, porque tiene algunas propuestas que contradicen el espíritu de la Biblia. Las mujeres tienen que andar con vestido largo, ellas no pueden predicar, tienen que estar sometidas de manera sumisa a los esposos, y unas normativas que contradicen el espíritu del Evangelio. Hermano, usted siga firme en su fe, viva su fe, dé testimonio de su fe ante su cónyuge, ¿verdad?
no lo juzgue, ore por él, ¿verdad? Y dígale, respétame y yo te voy a respetar. En un clima de tolerancia, ¿verdad? Porque les decía una vez, una diplomacia sin amor te vuelve hipócrita, un talento sin amor te vuelve arrogante, un trabajo sin amor te vuelve esclavo y una fe sin amor te vuelve fanático. Fanático. Porque Sí. solo pasa metido en la iglesia, solo con sus hermanas, no cuida la casa, no cuida el hogar. Usted cuídelo, que la gracia de Dios supla esa debilidad humana que hay en él. Usted dele testimonio que por lo menos usted vive su fe, lo atiende como que eso es como su esposo, que tiene esmero para con él. Sígale demostrando que una auténtica fe radica en la capacidad de amar y de ser amado. Agradecemos a esta hermana que nos ha compartido esta inquietud. Usted nos puede llamar al 2257-1511 si tiene alguna consulta con el padre Ovidio. Le están mandando saludos desde Cartago, Costa Rica, padre. Claudia Antonio López dice que se encuentra por allá, que vivió la Eucaristía ayer y que ella también es de esta expresión de las tres divinas personas. Las tres divinas personas. Sí. Sí, Claudia. Allá vive su hija y qué bueno que anda tomando otros aires por Cartago, donde hice pastoral en mi tiempo también. Y vivían mis padrinos de ordenación, don Manuel y doña Balbina Cruz, que en paz descansen. Así es, padre Ovidio. Saludamos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y a través también de nuestras diferentes plataformas. Tenemos otra llamada, padre. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Le escuchamos. Sí. Aló, con el reverendo Padre Ovidio. Le escucha el padre Buenos días, Ovidio. Si puede bajarle el volumen a su televisor y solo escucharnos por el teléfono. Ajá, está bien. Padre Ovidio, tengo una consulta. Buenos días, felicidades por su programa. Me gustan sus respuestas. Y la pregunta mía, Padre Ovidio, es que como católico y católico mariano, últimamente, en los últimos años, he conocido referendos, especialmente de la orden franciscana, que usan bastante el alégrate María, el saludo del ángel, alégrate María en vez del Dios te salve. Entonces, y esto ha caminado en algunos católicos, que se nos ha quedado el alégrate María, llena eres de gracia, aquel saludo del ángel. Entonces la pregunta es, ¿está bien, Padre Ovidio, ese alégrate María con los católicos en vez del Dios te salve María? Tradicionalmente hemos rezado así, Dios te salve María, pero algunos, para darle más énfasis bíblico, remiten al saludo del ángel, que no es malo, ¿verdad? Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo, ¿verdad? Mire, el orden de los factores no altera el producto tampoco. Lo que pedimos de una manera, lo decimos de otra manera, son cuestión semántica en buen castellano, es cuestión de lenguaje. Yo digo que, al margen de eso, yo lo he escuchado, sí, de los franciscanos, alégrate, llena de gracia, y lo que pretenden es darle fundamento bíblico, y eso es valioso, Alégrate, la llena de gracia, ¿verdad? La tradición ha sido, Dios te salve María, llena eres de gracia, ¿verdad? Pero bíblicamente está bien ubicado y creo que no afecta para nada a la fe suya ni a la de los demás, ¿verdad? Dios tiene un oído tan amplio, tan atento, ¿verdad? La Virgen, como toda mamá, sabe escuchar y sabe entender de sus hijos. Agradecemos a este hermano que nos ha compartido esta inquietud. Padre Ovidio, vamos a ir a una pausa, pero al volver seguiremos conversando sobre este y otros más temas. Si mal no me equivoco, San Agustín de Hipona decía que cuando entendemos el misterio de Dios, eso que estamos entendiendo deja de ser Dios o no es Dios propiamente. Esto y mucho más quiero consultarle al volver de la pausa. Estamos celebrando pues un programa más del Padre Ovidio Rodríguez aquí a través de Suyapa Medios. No nos cambie, ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros en este espacio de respuestas con el padre Ovidio Rodríguez. Padre, al irnos a la pausa cayeron algunos mensajes en torno a lo que estábamos dialogando para ver si usted nos puede profundizar más en el tema. Dice: buenos días, padre Ovidio, tengo entendido que el saludo del ángel a María es igual que el saludo a una reina madre del rey, por eso la palabra salve. Padre Ovidio, ¿es eso cierto? Entonces Dios te salve. ¿De María de dónde? En vez de salve María, si nos explica, dice. Así es, el Dios te salve, así vale. Es un rezo a la mamá de un rey, que no entre en categoría humana, que conste. El saludo es válido en cuanto reverencial, pero no en cuanto a referencial, porque Cristo no entra en el parámetro humano de rey, viene como servidor. Y María se presenta ante el ángel como esclava, como servidora. También nos dice, padre, ¿por qué se le llaman misterios? Se refiere a los de la Virgen. ¿Son misterios para la iglesia o son un misterio? Si nos puede explicar, pregunta un televidente. Que la expresión lo dice mismo. Del momento que dice el ángel del Señor anunció a María, el misterio, por ejemplo, la visita de María a Isabel, ¿verdad? No sé por qué le llamamos misterio. Le reitero, la palabra misterio no se resulta algo indescifrable. Es todo lo contrario. Que podemos navegar por la senda de la fe con pies descalzos al estilo de Moisés ante las propuestas de Dios. Y ahí es que escoge esa palabra que no es tan precisa, ¿verdad? Misterios dolorosos, misterios, ¿verdad? Pero que de misterio, de indescifrable, no tienen nada que ver. La fe nos dice que sucedió, que María visitó a Isabel, que el niño nació en Belén, que fue presentado en el templo, ¿verdad? En fin, todo lo que meditamos es un evangelio en síntesis, diría el Papa Pablo VI, los que meditamos cuando rezamos, cuando tenemos el devocional del Santo Rosario. Otra consulta que nos hacen a través de los mensajes, recordándoles que nos pueden llamar al 2257-1511. Vía mensaje preguntan, padre, buenos días hermanos, una consulta. ¿Es correcto celebrar este jueves el Corpus Christi cuando pastoralmente aquí en Honduras lo hacemos el domingo? Es correcto. El orden de los factores no altera el producto. Yo voy a celebrar Corpus Christi el jueves y el domingo también. Bueno, entre más mejor, dice en ese sentido, padre. Sobre todo por el sentido del amor eucarístico que tiene que predominar en nosotros. Y no recuerde que el Señor no está sometido a calendarios. Nosotros hemos metido al Señor en el calendario litúrgico, pero Él no está sometido a calendario humano, ¿verdad? Puede ser el jueves de Corpus otro día, puede ser... Vaya, por ejemplo, al nuevo arzobispo, le pedimos de que traslade la crismal a un día diferente, porque el jueves es cargado. Así lo hace San Pedro y lo ha hecho. Así lo hacía quien más, San Pedro Sula, ¿verdad? El orden de los factores, que pase lo de martes a jueves, no cambia nada, porque lo que celebra es lo mismo en una cronología diferente, ¿verdad? Que bien bonito celebrar el Jueves Santo, que lo ha marcado durante 30 años de obispo el cardenal Rodríguez, los 23 de Monseñor Santos. Ahora va a pasar a miércoles. Pero reitero el principio de álgebra, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? No es cuestión cronológica, es cuestión de fe. Padre, nos consultan también, mire que este mes está muy cargado de celebraciones, una de ellas es el Sagrado Corazón de Jesús, y nos dice, Padre, ¿nos puede profundizar sobre las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, sobre todo para tratar de alcanzarlas? Yo creo que no le tengo información, aquí tengo un folletito enfrente, ¿verdad? Y lo vamos a estudiar ahorita con la pastoral rural de la parroquia, ¿verdad? Para celebrar, pero no le puedo dar datos de ese tipo. Yo le digo, si tiene internet, métase a la ventana corazones.com o catholic.net y pone promesas del Sagrado Corazón y ahí le van a aparecer. Igual puede ingresar a www.suyapamedios.hn, padre, ahí también van a estar, así que no hay ningún problema en ese sentido. Sí. Padre Ovidio, qué importante es que durante este tiempo, durante el año, le estaba mencionando yo esto antes de irnos a la pausa, si en Cuaresma, en Pascua, vivimos concretamente un punto específico de la vida de nuestro Señor, en el tiempo durante el año lo vivimos completo, vivimos estos misterios tal cual porque los conmemoramos en cada Eucaristía.
Reitero, el calendario litúrgico lo hizo la Iglesia para tener una disciplina litúrgica. Aquí no andamos como otros que hablan la Biblia y a lo que salga, ¿verdad? Vamos a hablar de esto. No. En las iglesias históricas tenemos un calendario litúrgico que va marcando el ritmo de la fe de las comunidades. Imagínate si no tuviésemos calendario litúrgico, cada quien se aventaría. Primero no hubiese comunión eclesial. Lo que el Papa leyó en la liturgia de la palabra esta mañana lo vamos a leer nosotros esta tarde. Hay una comunión plena desde esa perspectiva. Hay unidad, comunión, unidad en la diversidad. El calendario permite marcar un ritmo de vida interior que el creyente debe vivirlo cada día a plenitud. Y cada año debe pasar de menos a más, como la espiral, ¿verdad? Que va de menos a más y se va teniendo más cobertura. La experiencia de mi misterio pascual fue diferente este año a la del año pasado. Sinceramente lo digo, vivido con intensidad, porque incentivamos acciones paralitúrgicas que nos hicieran hacer ver que hay una parroquia en esta sección de Tegucigalpa. Y fue apoteósico lo del Domingo de Ramos como nunca, y no digamos la Vigilia Pascual. Entonces, la sentí más, no tanto porque vi una presencia de más gente, sino porque lo viví interiormente. Recuerdo que Dios no quiere cantidad, sino calidad evangélica, calidad humana. Y creo que en ese aspecto, cuando nos metemos con el calendario litúrgico, lo que trata es de marcar un ritmo de comunión eclesial. Toda la iglesia celebra así. Vaya, el jueves de Corpus lo va a celebrar el Papa el jueves, nosotros el domingo. Eso es lo de menos. Pero hay un punto de relevancia que es la comunicación. Así es, Padre Ovidio, y nos ayuda también para ir profundizando en nuestra fe. Yo entiendo que si participamos de la Eucaristía todos los días durante 3 años, hemos escuchado la palabra de Dios completa, las Sagradas Escrituras completas, la Biblia la hemos leído en 3 años. Sí, si vas todos los días o lees todos los días la lectura bíblica de cada día, en 3 años has leído la Sagrada Escritura. Lastimosamente, nadie le lleva la secuela, la lógica. No la llevan, simplemente meditan, oran con la palabra. Pero si le llevaran una secuencia... Así es, Padre Ovidio, creo que tenemos un problema con el audio para tratar de solucionarlo. Aprovecho, Nubia Jiménez le pregunta, Padre Ovidio, una pregunta. ¿Es lo mismo Cristo sumo y eterno sacerdote que Corpus Christi? Estamos hablando del mismo personaje. Se subraya en Cristo, sumo y eterno sacerdote, el sacerdocio de Cristo, que conste, él no fue descendiente de los levitas, es hijo de una ama de casa y de papá un carpintero, ¿verdad? Cristo es sumo y eterno sacerdote desde la perspectiva de Melquisedec, aquel sacerdote que medió cuando Abraham ofreció pan y vino. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y él, su sacerdocio es eterno, y lo subraya sobre todo la carta a los hebreos, ¿verdad? Cristo no participa en el sacerdocio levítico. Viene de una familia normal, una ama de casa, su mamá, hizo de papá un carpintero. Su sacerdocio es eterno. Sacerdocio es el que media entre Dios y el género humano, y el género humano y Dios. Y se aboca al término Melquisedec, ¿verdad? Sacerdote eterno. Así es, que bueno, queremos seguir respondiendo estas inquietudes que ustedes tienen y que pueden trasladárselas al Padre Ovidio. Recuerden, nos pueden llamar al 2257-1511 para alguna consulta con el Padre Ovidio Rodríguez. Padre, he visto que son bastantes preguntas como litúrgicas. Esto me llama poderosamente la atención, que las personas quieren vivir o profundizar la fe desde este aspecto, que es el tema celebrativo, que es lo que tenemos cada día, cada semana, al reunirnos, al congregarnos en comunidad. Esa palabra hay que retomarla, dimensión celebrativa de la fe. Si no, hacemos teatro y hacemos más de lo mismo. Y la rutina se puede volver una adicción, ¿verdad? Vamos por convicción a celebrar el sacramento de nuestra fe. Y el término celebrativo. Corremos el riesgo, como líderes, de administrar sacramentos. Una cosa es administrar y otra es celebrar. Y lo celebrativo conlleva el júbilo, el gozo, la alegría de esas presencias que transmiten la gracia de Dios
a través de los sacramentos. ¿Va? Por ejemplo, estamos próximos a bautizar a 3 no católicos que por el testimonio de la novia o del cónyuge abrazan la fe católica para casarse por la ley del Señor, ¿verdad? Y lo vamos a hacer de manera celebrativa, jubilosa y gozosa. Esa dimensión no la perdamos en la liturgia, la dimensión celebrativa. Mira, yo en mis 42 años de ministerio creo que sí he celebrado 3 misas rezadas. Son muchas, 3. En todas hay animación. Y hacemos lo propio, que hay animación litúrgica. Importante saber eso, padre. Pero hay una cosa muy importante ahí, y es la comunión, porque hay algunas comunidades que pueden decir, aquí viene poca gente, aquí viene mucha. El sentido de la comunión es que aunque hayan pocos, hayan muchos, somos una misma iglesia y es una misma celebración. Es una misma, Jesús lo ha dicho, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. No es la cantidad que hace la presencia, es mi fe. Si incentivo mi fe, acreciento mi fe a través de lo celebrativo, no importa que queden 2 o 3. Padre, nos consultan, sigo leyendo mensajes porque son bastantes los que nos caen. ¿Cómo estas celebraciones que tenemos estos días nos pueden ayudar a entender y a comprender la realidad que estamos viviendo? Pero no podemos obviar la situación, la crisis sociopolítica que se está viviendo como país. ¿Cómo esta expresión de la plena comunión de Dios, me dicen, nos puede ayudar a entender esta crisis sociopolítica? Honduras vive una multicrisis, crisis en lo educativo, crisis alimentaria con 2.400.000 hondureños en situación precaria, lo del canal seco. Bendito sea Dios que está lloviendo y abre horizontes de esperanza. Crisis en el Ministerio de Salud, es terrible, ¿verdad? No poder tomar la rienda. Yo le decía a nuestra gente ayer, si la Trinidad crea comunión, unidad en la diversidad, en su espacio de trabajo, sobre todo en la estructura política, no se meta al conflicto entre nuevos y viejos empleados. No se preste a llevar algo tóxico a su ambiente. Trate de llevar un poquito de aire fresco, de novedad, de esperanza. Trate de mediar un poco. Al final una señora que saludaba en la puerta me decía, en mi oficina soy bombera, me dice, porque apago fuego, porque hay conflictos permanentes. No podemos vivir del conflicto, ¿verdad? El que tiene conflictos y lo lleva al trabajo es que es una persona que tiene una crisis de identidad interior en su vida conyugal, en su vida familiar, y lleva los problemas al trabajo. O cree que la ideología va a ser el cambio radical. Eso es lo de menos tampoco. Creo que vivimos en una sociedad pluralista, no podemos vivir en una sociedad de pensamiento único como lo prefieren, y el pluralismo supone la tolerancia y el respeto a las creencias, a la ideología, al partido que pertenezca. Creo que lo que debe cualificar un creyente es ser tolerante y respetuoso de las ideas de los demás. Ahí está, en comunión con Dios, porque la familia trinitaria nos debe llevar a comprender eso, a vivir en comunión, en unidad, a pesar de la diversidad, lo que creó Pentecostés, la unidad en la diversidad. Unidad no es uniforme tampoco, hay pluralismo detrás, pero el pluralismo que viene del pecado nos lleva a ser una Babel. Si el pluralismo viene del Espíritu, nos lleva a vivir una característica de la iglesia que es una, punto. Nos llamamos cristianos, pero nos hace falta mucho, Padre, para alcanzar esos ideales. Pero todo es posible. Y lo decíamos ayer, cuando yo tengo unidad interior, cuando mi fe compagina con mis actos, son acordes con mis actos, hay integridad, hay comunión entre la criatura y el Creador. Pero si mi fe se divorcia de la vida, vuelvo a aquel neologismo católico de cumplimiento, que cumple con preceptos y miente con la vida. Creo que cuando tenemos unidad interior, somos consecuentes con lo que creemos, con lo que celebramos, que damos testimonio, estamos honrando al Padre. Como lo dice Jesús, que los hombres viendo sus obras glorifiquen al Padre que está en el cielo. Y le decía a nuestra gente, si usted trabaja en la administración pública, sea honesto, sea puntual, sea honrado, sea eficiente, sea amable.
¿verdad? Incomode a los paracaidistas y a los holgazanes que están en esas oficinas, ¿verdad? Creo que es el momento de ser luz en las tinieblas, trigo en medio de tanta cizaña que corroe la administración pública. Ahí nos ha puesto el Señor, no para condenar las tinieblas, sino para encender una luz. Necesitamos muchos mayores testimonios, Padre, sobre todo por situaciones tan apremiantes. Recuerdo apenas la semana pasada se logró aprobar lo de la amnistía migratoria, que tanto bien ha estado haciendo para nuestros hermanos que están cruzando por el país y que es una realidad muy latente. Sí. Usted mismo lo ha mencionado en reiteradas ocasiones. Gracias a Dios que hicieron, la prolongaron hasta el 1 de enero, el 31 de diciembre. Pobrecitos, nuestros migrantes explotados, cansados, agotados, extorsionados hasta por la misma autoridad. Es vergonzoso, de veras, es vergonzoso, ¿verdad? Y lastimosamente no has escuchado que hayan castigado a los que encontraron en memes que aparecieron ahí, extorsionando con palabras y con gestos a los migrantes. No hemos escuchado que hayan procedido contra ellos. Popularmente se les dice que está durmiendo el sueño de los justos, estas causas. Sí. Ahí están escondidas esas protestas, Lastimosamente, nuestra autoridad les queda muy grande la camisa. A varios ministros, de veras, les queda muy grande la camisa. Poco o nada han hecho. Poco o nada. Y hoy decía uno de los presidentes de Banprovi aumentándose el sueldo de un 200%, cuando es para vivienda, que no le han dado a los de la colonia que se hundió, ¿cómo se llama? La colonia Guillén. Bien, ahí está, la gente quiere volver ahí a arriesgar la vida. Y con esta lluvia, Padre, está complicado. En 3 meses van a tener su casita, en 3 meses, ya pasaron 1 año y siguen los pobres alquilando o arrimados en la familia. Hay que dar respuestas inmediatas a problemas que son tan inmediatos, ¿verdad? Ojalá que a través de la FAO, la asistencia que se dé a los del Canal Seco, no se politice el dolor humano, la tragedia humana, el hambre, la necesidad, ¿verdad? El Monseñor Todisco, que visita la montaña de la Flor, ¿verdad? Trae fotografías de niños desnutridos totalmente. Él lleva un paliativo de medicamentos, de comida, ¿verdad? Pero él conoce a 1000 familias en esa situación precaria, ¿verdad? Y siempre esta zona ha sido como la Mosquitia, totalmente marginada, que solo aparece cuando hay algo trágico, como las llenas, huracanes, y después desaparecen del mapa. Y eso nos hace estar como estamos, con tanta pobreza, desempleo y corrupción que caminan a la par, y el sicariato. Padre, mensaje final para ya ir despidiendo nuestro programa de este día. Evitar, ante todo, pensando en la comunión trinitaria, buscar la comunión en la familia, que la familia sea sombra de la familia trinitaria, que se vive el nosotros de comunión, que vivamos un nosotros más arraigado en nuestra propia comunidad eclesial, en nuestra propia parroquia, que podamos contagiar de comunión y de participación y de tolerancia esos espacios públicos donde se trabaja. Que nuestros católicos sean, por favor, puntuales, honestos, eficientes en su labor y sobre todo afables con la gente que busca ayuda. Necesitamos cambiar ese rostro negativo que se ha tenido como empleado público en términos generales, ¿verdad? Pidámosle al Señor que nos siga bendiciendo con la lluvia, que esta lluvia llegue sobre todo a fuentes de energía, a fuentes de abastecimiento y a la tierra que el campesino ha sembrado con tanta esperanza. Señor, danos la lluvia para que la tierra dé fruto y no falte el pan en la mesa de nuestra gente pobre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Terminamos, Padre, con la bendición. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Muestra su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Ponga su mirada en ustedes y les conceda la paz. Le bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que su bendición descienda sobre todas y todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.